Es un honor para nosotros que estéis al otro lado de nuestra cámara y buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estéis. Para nosotros es buena tarde y voy a presentar, hoy tenemos una charla que hablaremos del trastorno del espectro autista y la epilepsia. Entonces tendremos una doctora que es la doctora Mireia Álvarez, que nos va a hacer esta charla. Sabéis que podéis hacer las preguntas a través del chat y al final de la charla responderemos estas preguntas. Pues damos la bienvenida a Mireia. Mireia, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme a la Red Iberoamericana de Epilepsia. Es un placer poder contar con vosotros para dar esta charla y explicaros un poco nuestro día a día, que igual, como sé que hay gente de otros países, pues igual el manejo no es el mismo, pero que sepáis un poquito qué es lo que hacemos aquí en España, ¿no? Yo soy soy pediatra, soy neuropediatra y trabajo en un hospital en Barcelona, en un hospital grande que es la Vall d'Hebron, y en el Hospital Joan 23, que es donde hago gran parte de mi jornada, que es un hospital de Tarragona cerca de Barcelona. Entonces, cuando se propuso esta charla, para mí fue algo emocionante porque nos permite dar a conocer cuál es el trabajo. David, yo creo que la presentación... ¿Empezamos? Sí, perfecto. Para que sepáis cuál es nuestro día a día, ¿no? La charla la hemos titulado así, Trastorno del espectro autista y epilepsia, porque como sabéis tiene mucha relación. Siguiente. Este sería el índice, no os voy a aburrir, son 30 diapositivas muy dinámicas que no pretendo para nada que se os haga pesado. Yo lo que quiero es que entendáis ciertos puntos claves y luego podáis hacer preguntas, ¿vale? Siguiente. Entonces, cuando unos papás por primera vez nos acuden a la consulta, hay mucha incertidumbre. Algunos ya vienen con la orientación de TEA, ¿no? De trastorno del espectro autista, y otros no. Yo lo que les explico es este dibujo, ¿no? Estas tres esferas que se conectan entre sí, y les digo que los niños entre los 0 y los 3 años se tienen que desarrollar en estas tres áreas que veis, a nivel motor, a nivel social y a nivel comunicación, parte cognitiva, ¿vale? Y que, siguiente, en los niños con TEA, la parte social y la parte comunicativa puede verse alterada. Es decir, un niño desde que nace hasta que ya son personitas con 3, 4 añitos, pues tiene que empezar a caminar solo, a comer solo, a vestirse solo. Y la parte motora la podemos valorar bien. La parte social y la parte comunicativa también, ¿no? La parte social enseguida tenemos que ver cómo nos miran, cómo interactúan con los adultos, con los niños, cómo ven pues, el entorno, las otras personas, las situaciones que se producen en el día a día. Y luego, a nivel de lenguaje, las primeras palabras, que pueden surgir 12 meses, las primeras sílabas con intención comunicativa, 15 meses. Y esto en la consulta es fácil de valorar y con las familias tenemos mucho apoyo, ¿no? Siguiente. Entonces, ya enseguida les explico estas dos áreas que se pueden ver afectadas, que es la social y la comunicativa, y que en algunos casos también se añade la parte motora, puede haber un cierto retraso motor, y entonces hablamos de retraso global del desarrollo, pero que si hay afectación social y comunicativa ya tenemos que hablar de TEA. El TEA, aunque tengamos dos hermanos gemelos idénticos, ¿no? Monocoriales, y tienen TEA los dos serán distintos, porque no hay dos niños con TEA igual. Depende de muchos factores y algunos de ellos están aquí, ¿no? De cuándo se inician los síntomas, de qué situación viven en casa o de qué situación les rodea, de cómo ellos van a evolucionar los síntomas
del grado de afectación y de la respuesta a la intervención. Aquí en España se intenta que la mayoría de niños se diagnostiquen muy pronto para poder hacer un programa de intervención precoz en unos centros que algunos están financiados por el Estado y otros no, que es un tratamiento que se tiene que costear la familia en algunos casos, pero que tengan psicólogos, fisioterapeutas, logopedas, neuropediatras, ¿no? Psiquiatras, tengan todo en la misma zona. Y luego, como la familia obviamente vive esta situación y qué respuesta da a las demandas, ¿no? Siguiente. El TEA es una alteración social y comunicativa, como decimos, pero las familias, no sé si habrá alguna familia aquí con niños con TEA, ya sabéis que no es solo eso. Hay una infinidad de comorbilidades, no solo psiquiátricas, sino también médicas que pueden aparecer a lo largo de la evolución. Puede aparecer obviamente epilepsia, está muy relacionado, hay factores y hay mecanismos fisiopatológicos que relacionan y que son idénticos entre trastornos de neurodesarrollo como es el TEA y la epilepsia, y por lo tanto hay una incidencia aumentada de epilepsia en niños con TEA. Pero pueden también aparecer pues, problemas en la alimentación, son muy selectivos a la hora de comer, depende de qué texturas, de qué formas, incluso de qué colores. Hay niños que no comen nada que sea de color rojo o todo lo comen de color verde, ¿no? Pueden aparecer alteraciones en el sueño, sobre todo mucha para conciliar el sueño y para mantenerlo. Dificultades sensoriales del tipo, tienen mucha dificultad a la hora, por ejemplo, con las texturas, al tocar la playa o confort, no les gusta tener ciertas sensaciones, o a la vez la hiperintensidad auditiva, una sirena de una ambulancia o de un coche de policías les puede resultar muy angustioso. Y luego se pueden añadir problemas intelectuales. TEA no es sinónimo de discapacidad intelectual porque pueden tener una buena capacidad cognitiva, pero en algunos casos sí que puede verse alterada, ¿no? Y obviamente trastornos comórbidos como pueden ser hiperactividad y desatención, ¿no? Obsesiones, tics, manías o inclusive trastornos de conducta, de agresividad. Y son niños con unos intereses muy rígidos que no se salen de ABCD, con un juego poco simbólico, un juego muy repetitivo. Pueden estar horas dando vueltas a una rueda de un camión, de un coche, ¿no? o de un camión o de un coche. Pueden estar repitiendo ese movimiento continuamente. Siguiente. Por lo tanto, no es solo hablar de estas dos esferas, sino que es hablar de toda una serie de esferas que se agrupan alrededor y que hay que tener en cuenta. Como alerta a las familias, a los profesionales a los que informamos, les decimos que tienen que tener unos red flags en mente, y son ver a un niño pequeñito, ya probablemente con 6-12 meses, ¿no? Que tenga dificultad para comunicarse, para sostener la mirada, para comunicarse, que juegue de forma muy repetitiva pues, a apilar objetos, pero que sea algo muy rutinario, que siempre haga lo mismo, que le cueste salir de su rutina y, por ejemplo, improvisar. Un niño con TEA no le gustan las improvisaciones, lo quiere todo muy bien explicado y todo lo tiene que tener muy bien ordenado, y a la vez hace pocas demandas de señalar, de expresarse con su cuerpo, ¿no? Y estos serían los red flags. Y luego lo que os decía, acompañado de alteración sensorial, pues por ejemplo, que tengo ni alta sensibilidad auditiva, táctil a ciertos estímulos, ¿vale? Siguiente. Cuando vemos un niño así, se nos tienen que encender todas las alarmas. En Europa hay una tasa de, la verdad es que lo hemos estado buscando, y siempre la incidencia es algo que varía mucho, ¿no? La prevalencia varía en función
del país, de la latitud, varía en función de la época, ¿no? Ahora con la pandemia hemos tenido un boom de pacientes con autismo y la incidencia que os he puesto aquí es de 1 partido por 64 niños y niñas, que varía entre 1,64, 1 a 172. Como veis, la variabilidad en la tasa de prevalencia es muy alta y esto se debe a estos factores que os comentaba: el país, la latitud, los métodos de diagnóstico, la época en la que estamos. La pandemia les ha ido muy bien les ha ido muy mal, perdón, a nuestra infancia. Muy bien en algunos aspectos en que los padres han podido estar más con ellos, pero muy mal en el sentido de que muchas veces los papás y las mamás hemos tenido que estar trabajando y hemos dejado al niño pues con la tablet, con el ordenador, con la computadora, y el afán en algunas familias, no hay culpa, aquí no es culpa de nadie, pero la falta de estimulación a estos niños no les ha ido bien. Es más frecuente en niños y, como os decía, hay factores y hay mecanismos fisiopatológicos iguales para trastornos del neurodesarrollo, como puede ser el TEA, el TDAH y epilepsia. Por tanto, veréis de forma muy frecuente la asociación entre TEA y epilepsia. En algunas series incluso hablan de hasta un 40% más de epilepsia en niños que tienen TEA, ¿sí? Y luego aquí en el recuadro de al lado, de la derecha, os he dejado la incidencia de otras comorbilidades que también pueden verse en el TEA. Por ejemplo, la discapacidad intelectual se ve entre un 25 y un 40%. Es alta la frecuencia de discapacidad intelectual en pacientes con TEA comparado con la población, ¿no?, sin TEA. Vale, y bueno, para que veáis los números, que no os quiero aburrir, siguiente. Y luego trastornos ya depresivos, obsesivos compulsivos, bipolares y esquizofrenia, que ya la incidencia se iguala prácticamente a la población de niños sin TEA. Bien, se dice que el trastorno del espectro autista, el TEA, no tiene una causa única, es multifactorial, intervienen varios factores y es como si tuviéramos un vaso, ¿no? Sí, un vaso, un cubo, y le fuéramos poniendo factores, que son estas bolitas que veis. Cuantas más bolitas, sobrepasaremos una línea que es la que ya muestra los signos de TEA. Factores que pueden contribuir al TEA, hay de bien conocidos genéticos y que tienen cierto peso, y que hay que decirlo porque tienen peso, y luego vemos otros factores que a veces no se pueden llegar a demostrar, pero que se ha visto con frecuencia la asociación, y es factores ambientales, tóxicos, fármacos durante la gestación, durante esa época embrionaria que tan importante es para el feto, nacer con bajo peso, ser prematuro, obviamente tener un daño cerebral, una encefalopatía hipóxico-isquémica, sufrir una infección por un virus del Zika, ¿no?, un Chagas, un citomegalovirus, una toxoplasmosis, puede ser factor añadido, ¿vale? La edad, obviamente, tanto del padre como de la madre, o que la mamá sufra alguna enfermedad. Todo ello hace una suma de factores, ¿no?, que si agitamos como coctelera puede hacer que se presenten estos signos. Siguiente. Esto es lo que ya os he comentado, está bien definido y hay muchos artículos científicos que hablan de infinidad de mecanismos fisiopatológicos, que no es el objetivo hoy de aburriros con los mecanismos, pero que sepáis que sí que se comparten entre el trastorno del neurodesarrollo, TEA, TDAH, ¿no?, trastornos de conducta y epilepsia, y por tanto en estos niños hay que tener especial precaución e interés y mirarles muy bien y explorarles por si en algún momento de su vida aparece la epilepsia.
Siguiente. Cuando aparecen los red flags, que la voz de alerta la puede dar la familia, la escuela, la infancia, sea, ¿no? Puede dar, porque a veces los papás están pegados con nuestros hijos y son maravillosos, no vemos que pueden tener alguna dificultad, siguen siendo maravillosos, pero hay que ayudarles a poder comunicarse mejor e intentar socializar mejor, si se puede. Entonces, aquí en España empezamos, cuando aparecen red flag, les ponemos a trabajar una maquinaria, ¿no? Pues se activa un trabajo en equipo. Como ya os comentaba, hay unos centros específicos con psicólogos, fisioterapeutas, logopedas, neuropediatras, y empezamos a investigar qué es lo que le pasa a ese niño y cómo le podemos ayudar. Siguiente. Claro, yo os hablaré de mi papel, que el papel del neuropediatra, normalmente si hay signo de alarma yo no lo veo, como decía, las familias o el pediatra de cabecera, ¿no? El pediatra que está ahí día tras día con estas familias, y es quien ha hecho un cribado previo. El cribado se puede hacer a partir de los 12, clínicamente pues 6-12 meses, como os decía, pero que tenga un soporte con un test en papel, pues a partir de los 12 meses ya hay valoraciones neuropsicológicas específicas. Aquí os he dejado uno que es el M-Chat, que es un test de cribado, que lo podréis encontrar fácil en internet, en Google, y que lo podréis utilizar para niños de más de 16 meses, y que sí, es una serie de preguntas, son unas 20 preguntas de sí, no, y lo contestan los papás y las mamás, y punto de 8 ya es, te salta una, ¿no? Eso sería un cribado positivo y te salta la alarma de decir, a este paciente convendría poner en marcha toda esa maquinaria que decía antes. Vale, entonces cuando me llega a mí como neuropediatra, hacemos un diagnóstico ya, y entonces es muy importante la historia que se le hace a la familia, la historia desde el embarazo, cómo fue el embarazo, ¿no? Gestación, el embarazo, si hubo alguna infección, inclusive antecedentes, y se les recoge el parto, si hubo alguna complicación en el parto, ¿no? Antecedentes de prematuridad, recordar todo lo que os decía, y las primeras semanas de están vacunadas, si toman alguna medicación, cómo duermen, cómo comen, etc. Y hacemos una exploración física. Siguiente. Una cosa, aprovechando antes de pasar la diapositiva, hablamos del TEA, que es un trastorno de espectro autista, pero entonces supongo que hay muchos grados, ¿no? Porque sí, al ser un espectro... Sí, sí. Vale. Ahora lo iba a comentar. Entonces, lo que dice David, el neuropediatra hace una exploración, toma el perímetro craneal y hace una exploración de arriba abajo, porque es muy importante ciertos signos que nosotros vemos de forma de la cabeza, si tiene manchas en la piel, cómo es su fisonomía, ¿no? Y la exploración neurológica. Siguiente. Y entonces, con esto nos reunimos independientemente. Hay un neuropsicólogo que pasa otro tipo de test, que son el ADIR, el A2, que ellos con este test también pueden determinar el TEA y qué grado de TEA es. Hay un grado de TEA más leve, otros moderado y otro más grave. Entonces, aquí en España, y yo supongo que en otros países también, el diagnóstico de TEA se hace con el manual de DSM-5, que es el manual en el cual deben cumplir 3, yo creo que lo veis bien, 3 criterios de los 3, es decir, tienen que tener dificultades en la reciprocidad socioemocional. Eso significa que no entienden también las emociones
Cuando, por ejemplo, pues el papá o alguien se ha hecho daño, esta emoción no la acaban de entender, tienen que tener dificultades en el lenguaje y en la comunicación no verbal y en la comprensión de las relaciones, es decir, en quién es su maestra, en cómo pedir ayuda, en sus amigos, etc. Y luego deben cumplir 2 de las 4 de abajo, que ya os he ido diciendo y no hace falta. Entonces, cuando cumplen 3 más 2 de abajo, ya podemos hablar de TEA. Siguiente. Es importante, lo que dice David, que no todos los TEA son iguales y por tanto hay que especificar si hay discapacidad intelectual, ¿no? Si hay alteraciones en el lenguaje y si existe una base genética o médica o un factor de riesgo, como os comentaba, ya conocido. ¿Vale? Siguiente. Los síntomas están presentes en fases muy precoces, ¿vale? Y esto debe causar un deterioro clínicamente significativo para el paciente y para su familia. Y no se debe atribuir a otro diagnóstico, a un síndrome de Down, a otro diagnóstico que se le pueda atribuir. Y obviamente no se explica mejor por otra causa. El diagnóstico en España, no pasará en otros países, no luego me contáis porque estamos en familia. En España estamos presenciando un boom de diagnóstico de TEA. ¿Por qué? Todo es TEA y no todo es TEA. El mínimamente que no sepa demandar y que sea hiperactivo y que no te mira a los ojos, ¡plam!, ya lo diagnosticamos de TEA. Y esto muchas veces es un riesgo, porque no estamos siendo justos con ese paciente, no le estamos dando la intervención que necesita. Por lo tanto, yo siempre digo que hay que hacer un buen diagnóstico diferencial. Y el diagnóstico diferencial pasa por descartar que ese niño no tenga un TDAH y tenga una desatención y una hiperactividad que no le haga prestar atención ni mirarte a los ojos, y aparte se le asocia un retraso de lenguaje. Es muy difícil el diagnóstico de TEA y no todo el mundo lo tiene entendido, por lo tanto se están diagnosticando muchos TEAs. ¿Vale? Siguiente. Vale. Entrando ya en TEA y epilepsia, el TEA, sea la causa que sea un TEA primario, que es aquello que os comentaba multifactorial, no llegamos a saber si es qué factores han contribuido en esta coctelera, o sea un TEA secundario al cual ya le podemos decir, mira, es que tiene una alteración genética y esta alteración genética, un X frágil, ¿no?, etcétera, etcétera, le podemos dar un buen papel porque sabemos que está bien relacionado con el TEA y con la epilepsia, sea de la causa sea este TEA, primario o secundario, estará relacionado con la epilepsia. Así como la población general, si cogemos a 100 personas y una o dos tendrá una crisis epiléptica a lo largo de su vida, o será epiléptico a lo largo de su vida, en el TEA es lo que os decía, se incrementa desde un 5 a un 40%. Y esto lo explico muy bien a las familias, quizá no el primer día de la consulta porque es mucha información, pero lo tienen que saber estas familias que, si son TEA, tienen un incremento del riesgo de padecer TEA. Y esto lo tienen que vivir con naturalidad y no tienen que estar pegados todo el día, ¿no?, a su hijo para ver cuándo hace la epilepsia. No hace falta. A veces muchos me dicen, doctora, yo duermo con mi hijo porque me siento más segura. Bueno, pues si quieren dormir me parece bien, no diremos que no. Pero sí que tienen que tener la alerta, pero tampoco sobreproteger. O sea, hay que encontrar un equilibrio para estas familias, que muchas veces es difícil. Siguiente. Bien, esta es una diapositiva interesante que no os quiero aburrir, pero es para que veáis que en el TEA se pueden producir alteraciones a nivel postsináptico, a nivel de la regulación de la cromatina, a nivel de la actividad de los neurotransmisores y de la señalización del citoesqueleto, inclusive de los canales de neurotransmisores, que son los mismos que para la epilepsia. Y por eso existe mucha relación. Cuando hay una alteración en el TEA, también la puede haber en estos mecanismos que van a producir la epilepsia. Siguiente. Vale. Yo no quiero acabar mi charla
sin entrar un poco en nuestro día a día de niños que tienen epilepsia, ¿vale? Y que a la vez tienen autismo. Y es lo que os decía del TEA secundario, ¿vale? Voy a hablar una pincelada, que no os quiero aburrir, insisto, en estos síndromes, pero hay muchos otros, ¿vale? El síndrome de Landau-Kleffner, siguiente, es una epilepsia en una región concreta que controla el lenguaje. Son niños que nacen normal, tienen desarrollo normal, pero que hacia los 3, 4 añitos, inclusive hasta los 8, la familia nota una alteración, una regresión en el neurodesarrollo. Y entonces dejan de hablar, dejan de socializar, pasan como un TEA. Pero si les haces un electroencefalograma, verás este tipo de epilepsia, ¿eh? Una actividad que esta actividad epiléptica no les permite desarrollarse de forma normal y hay que tratarla y hay que saberlo y tienen que ir al neuropediatra, porque si se les hace un electroencefalograma pueden recibir un tratamiento y pueden mejorar de su sintomatología de la epilepsia y de la sintomatología del TEA, ¿eh? Entonces es importante conocer esta entidad. Siguiente. Esto nos pasa no solo con la epilepsia de Landau, sino con muchas otras encefalopatías epilépticas. Las encefalopatías epilépticas son un conjunto de encefalopatías, de enfermedades del encéfalo, ¿no? Del cerebro, que tienen mucha carga epiléptica y tienen mucha epilepsia. El síndrome de West, que luego puede evolucionar a un Lennox-Gastaut, el síndrome de Dravet, que son niños clásicamente con regresión del neurodesarrollo que hacen muchas crisis epilépticas, son niños con encefalopatías epilépticas que tienen ya rasgos TEA. Hay una hipótesis que es la actividad epileptiforme, altera la actividad neuronal y la función de neurotransmisores y da rasgos TEA. Pero es muy difícil llegar a decir qué cantidad es de los síntomas que tienen es del TEA y qué cantidad es la epilepsia y cómo la epilepsia está influyendo en el TEA. Es muy difícil, a veces es prácticamente imposible separar las dos cosas. Obviamente, un síndrome de Dravet necesita un tratamiento antiepiléptico y en algunos casos mejora la sintomatología del TEA, mejorando, tratando la epilepsia, ¿eh? Pero bueno, es difícil. Hay muchas líneas de investigación con cannabidiol en pacientes con Dravet y ojalá, sabéis que el síndrome de Dravet tiene un diagnóstico genético de una mutación bien conocida, entonces ojalá algún día lleguemos a conocer la genética para modificar todo esto que está pasando en el cerebro, ¿no? Siguiente. Vale, el síndrome de Rett son niñas que nacen tienen un desarrollo normal los primeros meses y a partir de los 6, 12 meses, incluso 18, ya ven que hay un retroceso, como se explicaba también para el Landau, pero estas niñas antes, con rasgos TEA, con discapacidad, hacen una regresión global del desarrollo con estereotipias. Hay una mutación bien conocida en este gen, que es el gen MECP2, y hasta el 90% de las niñas con síndrome de Rett desarrollarán epilepsia. Entonces, es lo que os comentaba antes, ¿qué papel tiene, a veces es difícil, qué papel tiene la epilepsia en estas niñas, qué papel tiene el autismo, ¿no? Y cómo a veces tratándolas se puede llegar a mejorar? Bueno, pues a veces sí, a veces es más difícil. Siguiente. El síndrome de Angelman, tenemos algunos niños con síndrome de Angelman, tienen un retraso del neurodesarrollo global grave también, con rasgos TEA. La mayoría de síndromes de Angelman tiene una genética que es por una delección del cromosoma 15 y hasta el 80% vemos, este es un electroencefalograma de uno de los pacientes que yo tengo en la consulta, es un electroencefalograma con mucha actividad, pero es la actividad que ellos tienen y a la que se le puede añadir crisis epilépticas y elementos epileptiformes generalizados. Siguiente. La esclerosis tuberosa, la neurofibromatosis, clásicamente son dos enfermedades neurocutáneas, una cursa con estas manchas hipocrómicas y con túberes en el cerebro. La neurofibromatosis va con estas manchas café con leche, ¿no? Y con estos amartomas y estas displasias a nivel cortical. Y los dos pueden ir con crisis epilépticas,
Siguiente. Y rasgos TEA. El síndrome de Soto son niños grandes, grandes en el sentido de cabeza grande y de peso y de talla grande, y tienen rasgos TEA, discapacidad intelectual, y pueden asociar parte de anomalías renales, cardíacas, pueden asociar epilepsia, y hay que conocerlo para poderlos tratar. Se producen por una delección, una alteración en el gen, que es el NSD1. Siguiente. Y el X frágil son niños que tienen una mutación en el gen FMR1 por una expansión de tripletes y da discapacidad intelectual, otra vez TEA, inclusive TDAH y epilepsia. Por ahí varios ejemplos que os pueden sonar de niños que tienen TEA y tienen epilepsia, que es muy frecuente la asociación. Siguiente. Estos niños del X frágil, perdón, tienen un fenotipo con la cara alargada, pueden tener las orejas un poquito más grandes, la mandíbula más sobresaliente, tienen unos rasgos bien descritos, y obviamente hay otra serie de enfermedades, como por ejemplo el déficit de creatina cerebral, trastornos metabólicos relacionados con el colesterol, purinas, pirimidinas, ¿no? El síndrome de Leigh-Najar, déficit de vitaminas o de algunos aminoácidos que dan estos mismos, o enfermedades mitocondriales que dan estos mismos rasgos de autismo y que a la vez pueden dar epilepsia. Por lo tanto, es importante conocerlos, y en nuestro país los valoramos, les pedimos las analíticas, les pedimos electroencefalograma a todos los niños con autismo para saber cómo es el electroencefalograma de base, ya que es tan frecuente esta asociación, e informamos a las familias de ello. Siguiente. Y lo más importante, trabajar en equipo, contar con asociaciones como por ejemplo aquí en Tarragona, en Cataluña tenemos a David, si jo puc tu també, para que puedan dar soporte a las familias, ayudarnos en la visibilidad de estos niños que hablamos de normalidad, pero la normalidad también son estos niños. No hay un niño más normal que el que tenga autismo, porque esto también forma parte de nuestro día a día y inclusive de la epilepsia. Hay que normalizarla, hay que convivir con ella, todo es normal. Nos queda mucho trabajo por hacer, las escuelas afortunadamente están de nuestro lado, pero las asociaciones tienen este gran papel que a los médicos no nos llega para poder, ¿no?, normalizar estas situaciones, dar a conocer, nos falta información. Si todos tuvieran información, las cosas serían distintas. Y bueno, y hasta aquí no me quiero alargar más. Yo creo que esta es mi última diapositiva. Bueno, los take home message. Creo que mi audiencia son familias o papás o gentes de asociaciones. Yo lo que quiero decir en los signos de TEA, no todo niño que no te mire o que sea es un TEA, no, por favor, estamos cayendo en sobrediagnosticar a niños con pero que sí que cuando aparecen hay que detectarlo y trabajar en equipo, es muy importante el equipo, no se puede trabajar una persona sola, y tratar las comorbilidades. La epilepsia es un puntal fundamental que hay que conocer en los niños con TEA. Yo reivindico el papel del neuropediatra, pero obviamente ¿no?, del neuropsicólogo, de la logopeda, de todos, y normalizar la situación. Gracias a asociaciones podemos dar información, llegar a las familias y por lo tanto estoy viendo gracias de Aspercam, gracias a vosotros, porque yo sé que Aspercam también, Aspercam hace una gran faena, ¿no? Hace un gran trabajo de información a las escuelas en nuestro territorio y normalizar esta situación, que estos niños también son normales. Mañana tendremos a Aspercam, que nos va a explicar todo su trabajo a partir de iba a decir las 6. A las 6 aquí en España, sabéis todos los horarios que los tenemos puestos en las invitaciones, cada uno en su horario, al mismo horario que hoy, o sea, así es más fácil, el mismo horario de hoy. Y nos podrá explicar todo el trabajo que está haciendo, porque como bien ha dicho la doctora Mireia Álvarez,
somos un equipo, las asociaciones, en este caso la Red Iberoamericana de Epilepsia como global de varias asociaciones que estamos haciendo naturalizar todas las enfermedades y hemos querido hacer estas charlas de no solo hablar de epilepsia, sino de epilepsia y sus comorbilidades, ¿no? Hay muchas enfermedades o trastornos que están ligados con la epilepsia. Por eso esta vez hemos querido lanzar este mensaje y hablar del TEA, que puede ser desde el Asperger a un TEA pues, más profundo. Y hablar de, pues esto, de epilepsia, esta simbiosis que hay, ¿no? entre unos y otros, y que somos un global, y este global se tiene que naturalizar, ver y comprendernos ya entre nosotros, que también es un punto a tener en cuenta de no solo epilepsia, no solo TEA, sino que somos un conjunto, y este conjunto tenemos que valorarlo. Sí. Muy bien. Bueno, y esta es la última diapositiva, que esta es la Catedral de Tarragona. Les invitamos a todos a venir a Tarragona. Pues nos han hecho unas cuantas preguntas, doctora Álvarez, y te las empiezo a lanzar. Y a ver si podemos resolver dudas. Ya sabéis que aún podéis hacer preguntas por aquí el chat, que las iremos repasando, nos las irán pasando el equipo que hay de la Red Iberoamericana. Veis hoy mi cara, pero detrás hay un gran equipo, un gran soporte que hace que todo esto funcione hoy. Y la primera sería, tengo un hijo con TEA, ¿puede haber influido que tengo crisis de ausencia? A ver, no, en principio no hay ningún estudio científico. Si durante el embarazo la epilepsia estuvo bien controlada, no hubo grandes crisis, no, en principio no. Es lo que os decía antes, a veces es muy... ¿Me escucháis bien, no? Sí. Es muy difícil saber, en ese tarro que habían varias bolitas, saber qué bolitas contribuyen a los síntomas de TEAs. Yo pienso que es lo que os decía antes, no hay culpables. Si esta mamá que me hace la pregunta llevó un seguimiento, estuvo más o menos bien controlada, no podemos decir que el papel de la epilepsia que ella tuvo fue influyente en su hijo. No. Y sobre todo lo que la consulta y desde las asociaciones, me imagino que también intentamos quitar culpa, que muchas veces los papás siempre tenemos muchas culpas de lo que nos pasa a nuestros hijos, pero no... Parece que los papás, claro, queremos el hijo ideal, ¿no? Y cuando pasa algo ha sido mi culpa. No. Claro, exacto. No hay que buscar culpables. Yo le ponía patología materna en el sentido de personas pues, que quizás consumen, ¿no? Sustancias, alcohol. Por ejemplo, el síndrome alcohólico fetal no le he descrito aquí, pero es un síndrome que está bien descrito, que también asocia rasgos TEA y puede tener epilepsia. Patología materna, una paciente que tuviera una epilepsia que no se hubiera controlado, que tuviera muchas crisis, ¿no? Pues quizás sí, pero yo entiendo que muchas veces esto no es el caso. Vale, otra pregunta es, ¿puede ser que un niño que se desarrolla de manera satisfactoria, entre comillas, ya lo he puesto, durante su infancia puede empezar a mostrar signos y características TEA a partir de los 2 años? Sí. También desarrollan ciertos mecanismos, aquellos que tienen una capacidad intelectual buena y hacen que ciertos síntomas den la cara como un poquito más tarde. Sí, por poder, si la pregunta es esta, por poder sí, puede ser. Vale. ¿Puede ser una convulsión febril gatillante de expresión de los síntomas? A ver, vuélveme a hacer la pregunta. ¿Puede ser una convulsión febril el gatillante de la expresión de los síntomas? Claro, el trigger, yo lo que quiero decir es que si un niño nace
refiriéndome otra vez a la pregunta anterior, quiero que ahora alguien, un padre o un niño de 2 años piense, ay, mi hijo que va a presentar ciertos síntomas, pero yo lo que quiero decir es, si un niño nace los primeros meses, el primer año de vida, tú ya vas viendo cositas. Sí que puede ser que al segundo año ya veas, ¿no?, ciertas dificultades tratándose. Pero antes de esos 2 años alguna manifestación se puede haber presentado. Y a los 2 años ya dar unas manifestaciones, ¿no?, de decir, ostras, aquí pasa algo, pero bueno, tranquilos, pienso que tenemos que normalizar las situaciones, tenemos mucho trabajo por delante de normalización de la situación. Y refiriéndome a la pregunta de las crisis febriles, hay alguna entidad que a partir de por ejemplo, el síndrome de Dravet debuta con crisis febriles antes del año de vida o hacia el año de vida, crisis febriles, sobre todo crisis febriles largas, que son las que llamamos atípicas, ¿no?, porque son más de un cuarto de hora, más de 20 minutos, crisis y muy seguidas, muy repetidas, o sea, que hagan muchas crisis febriles. Y estos niños van haciendo una regresión del neurodesarrollo, hay que sospechar un Dravet, un síndrome de Fires, ¿no?, que sería estos síndromes, estas encefalopatías que cursan con crisis febriles. Está relacionado, sí. A relación de lo que acababas de decir, ella puede responder cosas genéricas, puede responder cosas, no tiene historial médico de nadie, y esto, si tenemos dudas como padres o como usuarios mismos, los que tenemos epilepsia, si algún día vemos algo que no acaba de funcionar, todos tenemos nuestro médico de especialista de confianza, y es preguntarle al médico, decir, mira, a partir de ahora me está pasando esto, tengo más dolor en las manos que nunca me había pasado, o estoy haciendo más mioclonías, o qué pasa, qué no pasa. Si aquí cuando hacemos charlas siempre lo decimos, es para no dar miedo, sino informar, y que cuando alguien tiene dudas acuda a su médico y pueda preguntar y ver el historial y todo. O sea que no intentemos asustar, que no es lo que tiene que ser. No, exacto. Y por otro lado, a ver, sí, claro, en el síndrome de microduplicación del 15, es que estaba leyendo la pregunta, también está asociada la epilepsia, pero yo lo que quiero decir es que está asociada, yo lo explico así, respondiendo a la pregunta, Jessica. Exacto, de la microduplicación del 15, yo lo que les explico a las familias es que está asociada a la epilepsia, pero que lo que comentaba antes, no hay que estar con una lupa mirando al niño las 24 horas del día, sino que sepan que epilepsia puede presentarse y por lo tanto hay que tomar ciertas precauciones, avisar a la familia los primeros días o tener pues dormir con él, tener un poquito más de precaución, y yo les explico cómo actuar en caso de crisis. David ya me conoce y ya les explico ponerle de lado, intentar que no le comprima nada el cuello, si tienen algo en la boca hacer un gancho y retirarlo, dejarlo de ladito, vigilar que puede respirar bien, si tiene mucha ropa quitarle ropa, avisar a la ambulancia, y si son niños que tienen riesgo de crisis largas, les damos una medicación de rescate, que es una benzodiazepina. Entonces, yo les explico que tienen riesgo, sí, pero y por lo general las familias me hacen caso. Luego hay las familias que las que decir en este trabajo. Sí. Y algo otro, ¿no? Si hace crisis, será algo evidente, algo ¿vale? Muy bien.